Bueno, señores, entonces damos inicio a la clase. El tema que vamos a tocar hoy es el tema de las políticas de Firewall y P-Tables. En la clase pasada estuvimos hablando de los temas referentes a lo que son los firewalls y los tipos de firewalls. Y ahora vamos a entrar a configurar ya un firewall que en el caso de IP-Table es un firewall de tipo Packet Filtering porque establece unas restricciones por capa 3 y capa 4 por lo general, no llega hasta la capa de aplicación. Así que no va a ser posible controlar, digamos que, contenidos de aplicaciones ni nada por el estilo, solamente información basada en IPs, números de puertos y cuando mucho pues direcciones MAC en capa de enlace a datos. Bueno, ¿qué es IP-Tables como tal? Como dice la diapositiva, IP-Tables es un sistema de firewalls que se encuentra vinculado al kernel del sistema, de los sistemas operativos Linux desde el kernel 2.4. A partir de ese kernel hizo parte fundamental de los sistemas para el manejo de políticas asociados a las conexiones que se podían establecer hacia las máquinas. Anteriormente se utilizaba un comando que era el comando ipchange, pero IP-Tables entró a reemplazarlo. No es como un servidor normalmente, no es sino, él en realidad es un comando y se asocia pues al conjunto de políticas y permisos que se van a habilitar en el sistema, pero no es un servicio. A pesar de eso, en algunas plataformas de Linux como Red Hat y obviamente pues CentOS que se basa en Red Hat, han hecho una implementación de IP tables a través de un archivo de configuración y han logrado gestionarlo como si fuera un servicio. Pero en realidad el comando simplemente basta con ejecutarlo y él comienza a funcionar. Tengamos claro que como estos son políticas de permisos y de negaciones de acceso a ciertos recursos, estas políticas se van a encadenar, a generar a través de unas cadenas de texto y por lo tanto debemos tener mucho cuidado en el orden como ponemos estas cadenas, en el orden como ponemos esta información, ¿verdad? Entonces, con lo que ustedes saben de estructura de datos, tengan claro que las reglas aquí se apilan. ¿Oyeron? Esto quiere decir que la última regla que el sistema, digamos que procese o lea, es la primera que se va a interpretar. De tal manera que la primera regla que tú escribas en la lista de configuraciones del sistema va a ser la que va a prevalecer al final, obviamente, pues, si es que esa regla anula alguna de las reglas que se escribieron después. Entonces, deben tener eso muy claro, deben recordar el concepto de pila para poder entender en qué orden tienen que poner las políticas. Por ejemplo, si primero ponen una política que diga bloqueo todo, es la primera política que escribieron en el archivo, bloqueo todo, y después ponen una política que dice permito la navegación web, cuando se lean el archivo de configuración, como es una pila, se va a leer en el orden inverso. ¿Esto qué quiere decir? Que primero va a leer, permite la navegación e implementa el permiso de navegación. Después va a leer, bloquea todo y obviamente ese bloquea todo tumba la navegación enseguida. Entonces hay que tener mucho cuidado en el orden como se colocan las operaciones. Normalmente las instrucciones de denegación se colocan casi siempre al final, porque son las que cierran todo y después tú dices qué es lo que vas a abrir. Y tengan claro que existen varios tipos de firewalls, como estuvimos viendo en la clase pasada. Los, digamos que los paranoicos, donde no, nada está permitido. Los protegidos, donde lo que no está expresamente indicado está permitido, que es el mejor firewall que se puede implementar. Eh, el protegido, donde lo que no esté expresamente indicado está permitido, y el firewall de tipo promiscuo, donde todo está permitido. Obviamente dijimos que los extremos no son buenos, ni el promiscuo ni el paranoico. Para entender cómo configurar las políticas dentro de este firewall, deben tener claro el flujo de paquetes que
digamos que los espacios de procesamiento que tiene el comando IP tables como tal. En ese diagrama que están viendo ahora mismo, observan una entrada de paquetes del lado izquierdo que obviamente hace referencia a unos mensajes que vienen a través de la red y que están ingresando al equipo, al firewall como tal. En este caso, pues como IP tables es un firewall que se implementa sobre una plataforma Linux, digamos que puede ser una computadora PC normal que tiene una sola tarjeta de red, puede ser un firewall completo que tiene implementado IP tables, hay firewalls que vienen montados bajo Linux. Entonces, la entrada de paquetes o hace referencia a cualquier ingreso de información hacia la máquina. ¿Oyeron? O sea, que la máquina recibe y que está entrando por una de sus tarjetas de red, por una de sus interfaces. Una vez ingresa, pasa a un proceso que es el proceso de pre-routing. El proceso de pre-routing, como la propia palabra lo dice, es antes del enrutamiento. El enrutamiento, que es la línea que sigue después, y voy a adelantarme un poco para después explicar bien lo del pre-routing. El enrutamiento o la decisión de enrutamiento es cuando el computador o digamos que el firewall como tal, el IP table, tiene que decidir si ese mensaje que acaba de ingresar por su interfaz de red es un mensaje que viene para él como equipo o es un mensaje que él tiene que reenviar hacia adentro, hacia otro equipo dentro de la red. Porque obviamente él está en la mitad de la conexión. Entonces, si esto es este mensaje que acaba de llegar, viene para mí, o sea, es para una solicitud que me están haciendo a mí mismo como tal, yo soy el destinatario de esa solicitud, entonces se toma la decisión de mandarlo al proceso de input. Si no, es que ese equipo, esa solicitud no es para mí, es para un servidor de base de datos que está acá dentro de la red y yo estoy en la mitad de la conexión. Entonces yo tengo que decidir si le voy a dar permiso de paso o no a través del proceso forward. Forward es reenviar, ¿no? Adelante, seguir. Entonces, el proceso de pre-routing, que es antes del enrutamiento, aplica a los procesos que se van a aplicar al mensaje antes de que se decida para dónde va. Si es para los procesos internos de la computadora, de ese servidor, de ese firewall, o para una máquina que se encuentre por fuera y que obviamente el mensaje tendrá que salir de la computadora de alguna manera. Entonces, esas decisiones de pre-routing se asocian a un proceso de traslación de direcciones IP conocido como DNAT o Destination NAT, que vamos a hablar más adelante. Entonces, ese es el primer proceso por donde pasa el flujo del mensaje. ¿Listo? Ojo, si tu firewall, si tus políticas de IP tables no incluyen nada asociado a pre-routing, obviamente el mensaje pasa de largo. ¿Listo? Porque la configuración no tiene asociado nada al proceso de pre-routing como tal y pasa automáticamente a la decisión de enrutamiento. Dentro de la decisión de enrutamiento, como habíamos dicho, es probable que las solicitudes, los mensajes como tal, sean asociados a procesos internos de la computadora donde está montado el firewall. En este caso nos movemos hacia los procesos de input, obviamente entrada. ¿Entrada a qué? A procesos locales de la computadora, de esa máquina como tal, no de otra computadora distinta. O sea, por ejemplo, le solicitaste al firewall que te mostrara la página web de él, la que él tiene, la que él permite configurar. Eso es un proceso local, interno de la computadora. O le pediste acceso a un archivo que él tiene almacenado. Sí, lo que estoy queriendo decir es que te estás comunicando es con el firewall porque necesitas que él sea el que te procese la información, no que se la reenvíe a otro. ¿Listo? Y no necesariamente es un firewall, tiene que ser un firewall en el borde de la red. Entonces, esos procesos input obviamente apuntarán hacia los procesos locales, que se determinarán si se ejecutarán o no se ejecutarán según los permisos. Ahora, esos procesos locales internos de la computadora, por ejemplo, la solicitud del sitio web del firewall,
generarán, o es posible que generen, o por lo general lo hacen, unos procesos de salida, que se conocen en este caso, o se manejan a través de la tabla o de los procesos de output, o los procesos de salida. ¿Listo? Y estos procesos de salida se generan y se dan antes de que el mensaje salga al destino. Y este mensaje llegará a una tabla parecida a la primera, pero esta vez se le llama post-routing o después del enrutamiento. Entonces, antes de continuar, vamos a pasar al forward y luego explicamos el post-routing tanto con el output como con el forward. Entonces, el input y el output se asocian a procesos locales de la máquina, ya sea solicitudes que vienen ingresando para un proceso interno de la computadora o solicitudes que se generaron en la propia computadora y están saliendo hacia afuera. Y el forward hace referencia a solicitudes que entraron a esta computadora pero no son para ella, son para que le estamos pidiendo el favor de que me lo retransmita. Porque como les digo, él está en el borde, él es el gateway, él es la puerta por donde tienen que pasar todos los mensajes antes de salir de Internet y por donde tienen que entrar cuando vienen de Internet. Entonces, él podrá decidir, hey, esto va para el servidor de base de datos, entonces reenvíaselo al servidor de base de datos. Entonces, los procesos de forward hacen referencia a solicitudes que ingresan a la máquina, pero no son para ella. ¿Listo? Esto está definido más adelante en la presentación. Y el proceso de post-routing o después del enrutamiento se asocia a procesos de traslación de direcciones IP, pero de tipo SNAT o Source NAT, NAT de origen. Y luego de este proceso, pues los paquetes salen de la máquina, ¿listo? De la computadora que tiene implementado las políticas de firewall. Entonces, este flujo es necesario que lo entiendan para que puedan configurar bien un equipo de estos, para que puedan configurar bien un firewall y sepan cuándo usar un forward, cuándo usar un input, cuándo usar un output. En la presentación hay varios ejemplos que vamos a analizar y después vamos a hacer la práctica de estas configuraciones nosotros. Entonces, aquí está la definición de las reglas que acabamos de definir. Las reglas de input son paquetes destinados hacia la propia máquina, ¿verdad? Que llevan a través de sus diferentes interfaces. Los mensajes de output son paquetes que son generados por la máquina donde está puesta la configuración y que salen por las diferentes interfaces que tenga la computadora. Y si tiene una sola, lo mismo, eso es una interfaz. O sea, 1, 2, 10, 20, 50, eso al sistema no le interesa. Output es lo que salga, input lo que entre. ¿Listo? Y forward son los paquetes que tienen como destino una máquina diferente y que deben ser reenviados por el firewall. O sea, en este caso, digamos que no es que forward sea input y output, no. Input es entrada a procesos locales. Output es salida de procesos locales. Y forward es entró, pero no era para mí, así que lo reenvío enseguida. No lo proceso localmente dentro de mi... No es una llamada a servicios que viene mi equipo como tal. Entonces, ese es el forward. ¿Qué puedo hacer con estos mensajes? Normalmente los puedo dropear, ¿sí? A través de la instrucción drop. En este caso, descarto los paquetes. Puedo aceptar el paquete y decirle, hey, si tienes permiso, o puedo rechazarlo con reject, que hace la misma operación de drop, pero tiene dos diferencias particulares. Drop descarta el mensaje y no le informa a nadie, simplemente lo descartó. O sea, tú no te das cuenta que el mensaje, que el firewall te bloqueó. Y reject, el firewall te responde, indicándote, lo siento, pero tu solicitud fue denegada. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo respondemos también, porque incluso los tipos de respuestas pueden servirnos, según los sistemas de escaneo de puertos que vimos en la clase pasada, para identificar si hay un firewall o no en la mitad. Opciones sobre las reglas. ¿Qué puedo hacer con las reglas? Es probable que existan reglas ya escritas de IP table, entonces yo podría borrarlas. Para eso uso el parámetro "-d". O puedo agregar una nueva regla. Para eso uso el parámetro "-a". ¿Dónde se agrega la regla cuando uso el parámetro "-a"? Siempre al final. ¿Listo? Entonces yo debo tener muy claro dónde necesito agregar la regla. El "-i" agrega una regla en la posición que tú indiques. Tú tienes que decirle el número de la posición.
Obviamente para eso deberás buscar la forma de saber, o tendrás que buscar la manera de saber en qué línea específica es que quieres meter la regla. El "-r" es para mover una regla a otro lugar. Y como ya les había dicho, pues el "-d" es para eliminar una regla que ya exista. ¿Listo? Ya sea que borres la regla, pues dependiendo cómo la escribas, borres una regla con la posición exacta en la que ella esté, o que coloques una cadena específica asociada a la regla que quieres eliminar y que el sistema busque cuál hace match, o sea, cuál es la que es idéntica al patrón que tú escribiste, y esa va a ser la que va a borrar. ¿Listo? Entonces el "-d" se puede usar diciéndole qué línea quiero borrar o qué regla particular es la que quiero borrar, y él buscará la primera que encuentre de esa regla, pues, que coincida con el patrón que estoy buscando. Ahorita vamos a verlo cómo se maneja. Con respecto a la traslación de direcciones, tengamos claro en qué consiste este proceso. El proceso de NAT, o Network Address Translation, es un proceso que consiste en modificar una dirección IP de una solicitud. Si recuerdan sus clases de redes, en las solicitudes IP tienen una dirección IP de origen y una dirección IP de destino. Entonces, de acuerdo a cuál de las dos modifiques, si es la de origen o es la de destino, se activará un Source NAT o SNAT o un Destination NAT o DNAT de la solicitud. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes van a salir a navegar en Internet. ¿Con qué IP creen ustedes que salen a navegar? ¿Con la que tiene su computadora internamente o la que tiene el router de borde que tienen en su casa? Les hago esa pregunta. Ustedes están navegando en Internet. Con la del router, profesor. Salen la del router, ¿cierto? Muy bien. Les hago ahora otra pregunta. Usted entra a Google para buscar una página web y usted me dice que el router de borde coloca la IP de él en vez de la suya. En esa solicitud que usted acaba de hacer, ¿cuál IP creen ustedes que cambió? ¿La del router? ¿La de ustedes o la de Google? Repite la pregunta, profesor, por favor. En esa solicitud yo escribí en mi navegador www.google.com. Enter. El router recibió esa solicitud e hizo el NAT, hizo el cambio de dirección IP, ¿verdad? Entonces, ¿qué IP creen ustedes que cambió? ¿La de ustedes o la de Google? ¿Qué les dice su lógica? La de Google pues no puede cambiar, siempre tiene que ser la misma. Entonces, Tiene que ser la de nosotros. exacto, cambió la IP de ustedes. Ahora les hago una pregunta. La IP de ustedes, en este proceso que estamos haciendo, donde ustedes escribieron la URL, le dieron Enter, ¿la IP de ustedes será la IP de origen o la de destino? Sería la de origen, ¿no? La de destino. La de origen, ¿cierto? Es que yo estoy solicitándole a Google, yo escribí www.google.com y yo le di Enter. Mi computadora generó una solicitud en donde puso como dirección IP de origen la mía, la de mi computadora, y la de destino, la de Google. El router recibió eso, pero cuando el router vio mi IP, dijo, no, esta IP es privada y mi orden es que no las deje salir y debo hacer un NAT aquí. Así que debo tomar esa dirección IP de origen, quitarla y poner la mía, para que Google crea que soy yo el que le está haciendo la solicitud. ¿Listo? Que tengo la IP pública. Entonces, como se cambió la IP de origen, a eso se le llama Source NAT o SNAT. ¿Listo? El caso diferente. Usted tiene un conjunto de cámaras web o tiene una cámara web en su casa, en su empresa, y obviamente, pues como está dentro de la red LAN, tiene una IP privada. Y usted quiere desde afuera, desde internet, desde su casa, llegar hasta esa cámara web que está allá adentro. Así que usted va a poner como IP de destino la IP pública asociada a
el dispositivo que se encuentra en el borde de la red de esa empresa. Y ese dispositivo deberá tomar esa solicitud que viene de afuera, asociada a lo que desde afuera se puede ver, que es la IP pública, y él tendrá que hacer un cambio, ¿cierto?, interno, y decir, ah, bueno, pero es que esta solicitud que va para esta IP pública debe ser redirigida hacia la cámara que está acá adentro, con una IP privada. Entonces, lo que voy a cambiar ahí ya no va a ser la IP de origen, va a ser la IP de destino. ¿Por qué? Porque yo desde internet quise entrar a ver la cámara, y en la configuración que yo sabía y que me dieron a mí en la empresa, me dijeron, si quieres ver la cámara, tienes que usar esta IP pública. Y el equipo de borde sabe que cualquier solicitud que vaya hacia esa IP pública, él debe redirigirla a través de un forward hacia adentro, ¿verdad? Para que llegue hasta la IP privada de la cámara. O sea que el equipo de borde lo que va a hacer es cambiar la IP de destino pública que yo puse desde mi casa y colocar la IP de destino de la cámara interna de la empresa. Entonces, a eso se le llama Destination NAT. ¿Listo? Entonces, según la IP que se modifique, se llamará SNAT o Destination NAT. SNAT, Source NAT o DNAT, Destination NAT. Pero a nivel general todo se llama NAT cuando haces el cambio de dirección IP. Ahora, yo también puedo hacer un cambio de puerto. ¿Oyeron? Aparte de la dirección IP, puedo hacer un cambio de puerto. Puedo decirle que todo lo que vaya por la IP pública X con destino puerto 90 lo redirija la máquina hacia la IP privada Y en el puerto 80. ¿Listo? Y ahí hice no solamente un cambio de IP, sino también hice un cambio de puerto. Y a eso se le llama PAT, Port Address Translation. ¿Listo? Entonces, la forma de definir las reglas de NAT, o sea, de Network Address Translation, que incluyen las reglas de PAT también, se debe utilizar el parámetro "-t NAT dentro del comando. Con el parámetro "-t", yo escojo la tabla con la que quiero trabajar. Digamos que IPTables trabaja con varias tablas, cada una asociada a distintos procesos. Entonces, las reglas de NAT se pueden introducir dentro de cadenas que incluyan las reglas de pre-routing, las reglas de output y las reglas de post-routing. ¿Oyeron? Pre-routing para hacer de NAT de paquetes que lleguen a través de las interfaces del router y vayan hacia otra máquina, siendo el router el firewall. Y el output, las que se realizan desde los paquetes generados por la propia computadora. Y las de post-routing es cuando voy a cambiar la dirección IP de origen de la solicitud. Me interesa que entiendan bien el concepto. Ahora vamos a ver el ejemplo. Muy bien. Entonces, siendo IPTables un comando, tiene unos parámetros que se pueden definir para su funcionamiento. El parámetro, por ejemplo, "-f mayúscula, respetemos eso porque Linux obviamente es case sensitive, o sea que hay diferencia mayúsculas de minúsculas. "-f borra todas las reglas de memoria. Las que estén ahí cargadas en memoria las elimina. ¿Listo? Y obviamente el firewall queda vacío. Con "-z se colocan los contadores de paquetes y de bytes a 0. Él siempre lleva un conteo del tráfico. Entonces, con "-z ponemos los contadores a 0. Con "-x es parecido a "-f, pero se encarga de borrar reglas opcionales, ¿sí?, que hayan sido definidas. Con "-l mayúscula se listan las reglas que estén configuradas en la actualidad de la tabla que se le indique. Digamos que "-p es para definir una política por defecto. ¿Cómo hace una política por defecto? Acuérdense de los tipos de firewall, o permisivo o protegido. Si las políticas por defecto son aceptar todo, él es un firewall protegido. Si las políticas por defecto son dropear o reject a todo, él es un firewall, digamos que protegido y no permisivo. Entonces, de acuerdo a lo que coloques en el parámetro "-p, se decidirá, "-p mayúscula, perdón, se decidirá
si eres protegido o permisivo. Menos T es para definir con qué tabla voy a trabajar. Existen varias tablas. Las más utilizadas son las tablas de filter y de NAT. Las tablas de filter son para el filtrado de los mensajes y hace referencia a lo que se conoce como la tabla por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no especifico cuál es la tabla con la que voy a utilizar, con la que voy a trabajar con la tabla filter. Y ya cuando voy a ingresar a hacer un NAT en la red, ya sea de origen o de destino, tengo que utilizar el parámetro "-t espacio NAT por obligación. Ahora, podría poner "-t espacio filter, pero si no lo pongo, ese es el que se escoge. "-i minúscula es para definir cuál es la interfaz de salida del mensaje. "-o la interfaz de salida. Obviamente input y output, ¿no? "-s la dirección IP de origen, source, "-d destination, la dirección de destino del paquete. ¿No? Esto es para decir específicamente, quiero decir que la interfaz de entrada tiene que ser esta y la dirección IP de origen o de destino tiene que ser esta particular. "-p es para definir si vamos a trabajar con protocolo TCP, con protocolo UDP o con protocolo ICMP, como protocolos de transporte y de mensajes de control. O con todos al tiempo. ¿Listo? "-j define cuál es el objetivo de la regla. Si lo vamos a aceptar, si lo vamos a dropear, si lo vamos a rechazar. ¿Listo? Si vamos a hacer un enmascaramiento, si vamos a redirigir hacia otro equipo. Entonces ahí es donde se define cuál es el objetivo que tiene la regla. "-m es para verificar un match o una coincidencia del paquete con un valor específico, asociado más que todo al tipo de mensaje. Normalmente el "-m se usa de la mano con otros parámetros adicionales que se manejan según el valor que se defina como regla. Por ejemplo, ahora vamos a ver unas reglas donde el parámetro "-m se usa para manejar con el estado o "-m state y se trabajan de la mano con el parámetro que está más abajo, que es el parámetro state, que se asocia al estado de la conexión. ¿Listo? El parámetro "-d port", y aquí para que aclararles que cuando vean parámetros que sean de una palabra y no de una letra, se manejarán con 2 guiones. ¿Oyeron? Si llegan a ver un solo guión, es por un error de digitación. Pero cuando son parámetros como "d-port", "s-port", "state", ¿listo? O una palabra, son siempre 2 guiones. Cuando es una sola letra, es un solo guión. Entonces, "-d port es para decir cuál es el puerto de destino de la conexión. "-s port para definir el puerto de origen. "-icmp-type es para definir el tipo de mensaje ICMP que vamos a utilizar o sobre el cual va a estar asociada la conexión. El "-state es para verificar el estado en el que está la conexión, si es una nueva conexión, si es una conexión que ya fue establecida con anterioridad, si es una solicitud inválida, si es una solicitud relacionada. ¿Listo? Ojo, la opción relacionada hace referencia a, digamos que a conexiones que tienen relación con otra conexión ya preestablecida. El ejemplo más común, tenemos un servidor FTP que por lo general trabaja con 2 puertos cuando trabaja en modo pasivo. El puerto 21, que es el puerto de escucha del servicio, y el puerto 20, que es el que transporta los datos. Si yo defino una regla para el puerto 21, indicando que se está permitiendo y que esa regla se relacione, o una regla de related para el estado, asociada al puerto 21, querrá decir que también automáticamente incluirá el puerto 20 en la solicitud, porque está relacionado con el puerto 21. Entonces, con definir solamente el puerto 21 ya se relacionará automáticamente el puerto 20. El parámetro "-tú es cuando queremos redirigir hacia un equipo particular.
y menos tu guión port es cuando queremos redirigir hacia un puerto particular. También podríamos, el menos tu también se podría manejar con menos tu guión destination. Es otra opción de manejo acá. Entonces hay muchos parámetros que tienen varios valores. Por ejemplo, el menos m también se podría escribir menos match. ¿Listo? Entonces, esas son diferentes opciones. En las ayudas del comando, pues, habrá muchísima información asociada a esto. Entonces, vamos a ver ahora una regla asociada a la configuración ya de un firewall para que entendamos un poco más esto de las políticas. Muy bien, entonces estas son unas reglas asociadas a la protección de la propia computadora. Miren que todas las reglas son de input. Es más, esta computadora, según lo que se entiende aquí de la configuración, tiene un servidor web. Perdón, tiene un servidor web, tiene un servidor FTP y tiene un servidor de base de datos MySQL. ¿Listo? Lo digo por los puertos que están habilitados. Entonces, haciendo las reglas iniciales, donde se dice flush de reglas, lo que tenga el numeral es un comentario. ¿Oyeron? Entonces, el flush de reglas es simplemente decir que voy a vaciar cualquier regla que exista anteriormente. Y con esto me curo en salud de que vaya a quedar un remanente de reglas por ahí que me estén molestando, que me vayan a afectar las reglas que yo coloqué después. Entonces, por eso coloco iptables menos F para hacer el flush, el vaciado de reglas, menos X para borrar las reglas opcionales, menos Z para hacer el contador, dejar el contador en 0. Y fíjense que no puse menos T por ningún lado. Y después viene un menos T NAT, espacio menos F. Esto es, haz un flush a las reglas de NAT. Como en las primeras no se definió cuál era la tabla con la que se va a trabajar, pues la limpieza se hace sobre la tabla filter, que es la tabla por defecto. Esto de iptables espacio menos F mayúscula sería lo mismo a yo decir iptables espacio menos T espacio filter espacio menos F mayúscula. Acuérdense, filter es la tabla por defecto. Muy bien, y después definimos las políticas por defecto para las diferentes tablas que vamos a trabajar. Decimos iptables menos P mayúscula input accept. Quiere decir, a nivel de entrada, lo que no esté expresamente indicado está permitido. ¿Listo? Menos iptables menos P mayúscula output accept. Políticas de salida permitidas. Menos P forward accept. Políticas de reenvío aceptadas por defecto. Si ese accept lo hubiera reemplazado por un drop, las reglas serían que lo que no esté expresamente indicado está prohibido. ¿Listo? O sea que todo se cierra y yo voy a decir que se abre. Acá todo está abierto y yo deberé decir que cierro. ¿Listo? Pero ahora veremos cómo hacemos esta configuración. Luego definimos las políticas por defecto para la tabla NAT. Por eso le ponemos el menos T NAT. Menos P pre-routing aceptar y menos P post-routing aceptar. Aunque esas políticas no son extremadamente obligatorias porque no se está trabajando con esas tablas. Perdón, con esas políticas. Muy bien. ¿Qué es importante aquí? Entender cómo se identifican las interfaces de red. En los sistemas Unix, las interfaces de red se identifican con unas siglas particulares. En el caso de las tarjetas de red Ethernet normales y convencionales que se utilizan en las redes, en los ambientes Linux, las tarjetas de red se identifican con las siglas ETH y un número que se asocia a la interfaz. ETH0 para la primera, ETH1 para la segunda y así sucesivamente. En el caso de una interfaz particular asociada a la dirección IP 127.0.0.1, que se le conoce como localhost, la interfaz se llama LO. Entonces, aquí en la primera regla ya definida como tal, se dice al localhost le dejamos
todas las conexiones. O sea, él va a poder hacer lo que sea. Obviamente, tengan claro que las solicitudes o el manejo del localhost o la interfaz LO es solo para procesos locales. Esa IP nunca sale de la computadora. Entonces, ahí dice iptables menos A input. Estoy agregándole. Acuérdense que el menos A es para agregarle una regla. Menos A input menos I para definir la interfaz de entrada. Y es la interfaz LO, o sea, la interfaz virtual que él maneja de manera interna. Y dice ahí menos J para definir la regla ACEP. Entonces, ¿qué definimos aquí? Cualquier proceso de entrada, cualquier input que esté asociado como interfaz de entrada a la interfaz de localhost se permite. ¿Listo? Entonces, así es como tienen que leer siempre una regla. Procesos, se va a añadir al final un proceso de entrada porque es un input, pero la interfaz por donde tiene que entrar la solicitud es LO, o sea que tiene que estar asociada a la dirección IP 127.0.0.1. ¿Listo? Si se asocia a otra IP de la misma computadora, esa no es la interfaz LO. La interfaz LO siempre apunta a la dirección 127.0.0.1. No importa qué computadora sea, siempre será esa dirección. ¿Oyeron? Eso es algo que no pueden olvidar. No, es que mi computadora tiene la IP 192.168, pero es que esa IP de la interfaz GTH0, no de la interfaz LO. La de la interfaz LO es 127.0.0.1, siempre. Eso nunca va a cambiar. ¿Listo? Ahora dice acá, a nuestra IP le dejamos todo. En este caso está haciendo referencia a una dirección IP de la computadora que él tiene, pero que no es esta. ¿Oyeron? No es esta computadora, sino es la de él. Entonces él dice iptables menos A input menos S. Menos S es para definir la IP de origen. Acuérdense de la palabra source. La IP de origen. Entonces él dice, cuando la IP de origen para una entrada al servidor tenga la IP 195.65.34.234 menos J ACEP. O sea que esa IP podrá conectarse y hacer lo que sea con esa máquina, siempre y cuando tenga las credenciales, obviamente. Fíjense que no se define qué servicio, no se define qué puerto, no se define sino simplemente la IP. O sea que a esa IP se le deja hacer de todo. Después dice aquí, a un colega, en este caso deberá ser, como es el servidor de base de datos, seguramente es el DBA de la empresa, lo dejamos entrar al MySQL para que le haga mantenimiento a la base de datos. Entonces aquí dice, menos A input, otra vez otro proceso de ingreso, pero donde la dirección IP sea la 231.45.134.23. Ya, pero y como ahora sí voy a ser específico en cuál es el permiso exacto que le voy a dar, porque si ese IP se trata de conectar a algo que no sea la base de datos, el sistema no lo va a dejar. Entonces decimos menos PTCP. ¿Por qué? Porque MySQL se comunica por TCP, no por UDP. Ay, ¿cómo sé yo eso? Lo siento, tienes que saberlo. Tú eres el que administras la red. Así que si no sabes eso, bueno, ahí está, puedes trabajar de contaduría, derecho, no sé, otra carrera. ¿Ya? Entonces, tienes que saber que las conexiones van por TCP o por UDP. ¿Listo? Si no sabes, pues buscas en internet. Entonces, menos PTCP y menos de port. O sea que el puerto de destino tiene que ser el 3306. ¿Por qué ese? Porque ese es el puerto de MySQL. ¿Listo? Menos J ACEP. Ay, ¿cómo me sé yo los puertos? Pues te los tienes que aprender. ¿Listo? Como te digo, tú eres el que administra la red. Si no sabes qué puerto tienen los servidores, mijo, ya estamos mal. Entonces, ¿sí entienden esas reglas? ¿O están enredados? ¿No dicen nada? Sí, profe, hasta ahora se han entendido las reglas.
digamos que las reglas no son difíciles. Eso sí, entre más cosas le pongas a la regla, más restricciones va a tener. Fíjense que en la primera solamente le dijimos que la IP de entrada tenía que ser la 195.65.34.234 y que el proceso era un input, o sea, una entrada, y se permite. Eso quiere decir que a esa computadora no le restringen casi nada, ya puede hacer lo que sea para conectarse a la base de datos, al servidor FTP, al servidor de correo, a lo que tenga esa máquina. Pero la 231.45.134.23 solo se podrá conectar si está solicitando al puerto 3306. ¿Listo? Ahora digamos que yo coloqué una regla igualita a esa, pero cambié el puerto al puerto 53, que es el puerto del DNS. Y resulta que me doy cuenta que el sistema no me funciona, no me resuelve DNS. ¿A qué se puede deber? Teniendo claro que el puerto sí está bien escrito, ¿verdad? Que la IP sí es la mía. Entonces, de las otras reglas, ¿cuál creen que hay que cambiar? El puerto está bien, o sea que D-Port está bien. La IP está bien, o sea que -S está bien. ¿Cuál tocaría cambiar? Estamos en esta regla. Revisen esa regla. ¿Será el -J? ¿Será que tengo que decirle bloquea todo? ¿Qué creen ustedes que hay que cambiar? Profe, es para el servidor DNS, ¿verdad? Ajá. Ok, que por lo tanto debería ser un output, no un input, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser un output? En el grupo de WhatsApp. No se supone que fue... Yo voy a solicitar al DNS. Así que ¿Cómo? yo tengo la solicitud que está entrando, así que no, esa es la regla. La solicitud es de entrada. Ah, ok. Ah, ok, ya entendí. ¿Eh? Pero cuando le hago la solicitud de DNS a la máquina no me responde, no me funciona. Bueno, ya descartamos input. ¿Qué queda? Profe, ¿y el -J hacen ese para qué es que sirve? Para permitirlo. Si le pones drop, lo bloqueas. O sea que no lo puedes, esa tampoco la puedes quitar. ¿Qué queda? No, DNS, ¿por qué se va por TCP o por El UDP? puerto 53. ¿Ah? ¿Es TCP o UDP? Y por TCP no está funcionando, ¿qué crees que hay que hacer? Cambiarlo por UDP. Exacto. Porque DNS va por UDP. ¿Ya ven? Él usa ciertos procesos por TCP, pero para comunicaciones entre servidores. Pero las solicitudes de los clientes las maneja por UDP. ¿Ya ven? Entonces, eso es algo que uno debe conocer. Para poder definir bien estas políticas, tú tienes que saber de redes. Tienes que saber qué servicios usan, qué protocolos de capa de red se manejan. ¿Listo? Para poder definir bien las reglas. Entonces, en este caso, como ya lo estamos diciendo, tenemos la IP de origen, 231, el puerto de transporte TCP, el puerto de destino de la solicitud es el 3306 y se va a permitir la conexión. Ahora dice aquí, a un diseñador lo dejamos usar el FTP. En este caso, el diseñador tiene la dirección IP 80.37.45.194. Y como es FTP, el FTP también va por TCP. Entonces definimos menos PTCP. Menos, ahí faltó un guión. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Que cuando son palabras es porque son dos guiones. Menos de port. 22.21. Ahí estamos definiendo un rango. Del puerto 20 al puerto 21. Menos J hace. ¿Listo? Entonces, yo puedo entrar a hacer lo que yo quiera. El equipo del DBA, el 231, solamente puede entrar a MySQL. Y el equipo con la IP 8037 solamente puede entrar al servidor FTP. Porque él es el webmaster, él es el que va a subir los archivos. Ahora, miren la regla del puerto 80, la navegación hacia el servicio web. Dice aquí, iptables -i input, o sea, permite la entrada. Bueno, digamos que agrega una regla de entrada menos PTCP, porque las conexiones web van por TCP,
menos de port 80, porque ese es el puerto del servicio web, menos J asset. Ahora les hago aquí una pregunta. ¿Por qué no definí IP de origen como en los otros servicios? ¿Por qué creen ustedes que no puse IP de origen? Profe, no sería porque se supone que es un servidor web, ¿no? Y debe Ajá, estar abierto. Exacto, el Para que- servidor tiene que atender a todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿y por qué el servidor de base de datos no? Porque el servidor de base de datos no lo abro para todo el mundo. Profe, para que ahí se guarda la información, se supone debe ser algo privado. Gente, tiene que ser algo privado. Lo ideal sería que no estuviera ahí, sino que estuviera en otra máquina, ¿verdad? Pero bueno, está ahí. Entonces yo lo restringo a esa IP. Claro, si me hacen suplantación de IP, ahí entran. ¿Listo? Ahora también tienen que tener el usuario y la contraseña. Entonces, digamos que, claro, el servidor web es para que todo el mundo. Ahora, si es un servidor web privado interno, bueno, ya eso es otra cosa. Entonces, ahí sí defino una IP de origen. Es más, puedo poner una IP de red, menos S, 192.168.1.0 es la 24. Y eso me acepta toda la red completa. ¿Listo? Pero ojo, tengamos claro algo. Las políticas por defecto son de aceptar. O sea que hasta este nivel, esas reglas no están haciendo nada. Porque ya arriba dijimos que todo estaba en ACEP. ¿Listo? Pero veamos las reglas que vienen después. Aquí dice, IP tables menos I input, o sea, otra regla de entrada, menos PTCP, menos de port. Miren que no digo que IP ni nada por el estilo. 22.21 menos JDrop. ¿Listo? Entonces, estoy cerrando todo el servicio FTP para todo el mundo. ¿Oyeron? Arriba lo permití para una IP. Abajo se lo cerré a todos, hasta la IP que está arriba. Luego cerré todo el 3306. Cerré todo el puerto 22, que es el SSH de gestión remota. Y el puerto 10.000, que es el de un servicio que se llama WebMin. Este es un sistema web para administración de servidores. Bueno, listo. Entonces, cerré todo ahí. Pero arriba están los permisos, ¿sí ven? Entonces, obviamente no le puse un drop al servicio web, porque el servicio web es para todo mundo. Entonces, si lo cierro acá y lo abro arriba, no estoy haciendo nada. Ahora, ¿en qué orden debo leer las reglas? Sencillo, las debo leer de abajo hacia arriba. Estas son las reglas que están en el firewall, ¿verdad? Este es el orden en el que está escrito. Lo puse bastante resumido. Puse la interfaz LO, aceptar. La interfaz con la dirección IP 195, que es la mía, 65.34.264, permitirle todo. El equipo 231.45.134.23, permítele solo MySQL. Al equipo 80.37.45.194, permítele solo puerto FTP. Y al 80 se lo permites a todos. Después, cierra el FTP, cierra el MySQL a todo mundo, cierra el 22, que es por defecto, y cierra el puerto 10.000. ¿Listo? Entonces, esas son las reglas descritas en el archivo. Entonces, ahora vamos a poner qué es lo que va a hacer el sistema operativo cuando esté cargando las reglas en la memoria RAM de la computadora. Obviamente, como les dije, señores, las reglas se apilan. Quiere decir, el último en entrar es el primero en salir. ¿Listo? Eso tienen que sabérselo ya porque lo vieron en estructura de datos, señores. ¿Listo? ¿Se les olvidó? Mala suerte. No se les debió haber olvidado. ¿Listo? El problema es que ustedes se resetean cuando se acaba un semestre. Entonces, listo. Leo la primera regla, esta. ¿A dónde va a ir? Pues obvio, pues a la base de la pila, ¿no? A la base de la pila en la memoria RAM. Aquí está. Viene la otra regla. ¿Dónde se coloca? Justo debajo de esta. Encima de esta, perdón. Luego viene la otra regla. ¿Dónde se va a colocar? Justo aquí. Viene la otra regla y entonces él va armando la pila. ¿Dónde la va armando? En la memoria RAM de la computadora. ¿Listo?
la va volteando, porque es que así es como trabajan las pilas. Leyó esta y la puso aquí. Leyó esta y la puso acá. Creo que me faltó una, ¿no? Me faltó esta. Vamos a subirlas para ponerlas en el orden en que quedarían. Todo esto. Listo. Entonces, así es como están escritas en el archivo. Así es como se almacenan en la computadora. ¿Listo? Muy bien. Ahora viene aquí, voy a sacar aquí una copia de esto. Ahora viene aquí una solicitud que viene de la computadora 195.65.34.234 y se quiere conectar al puerto 22 porque quiere conectarse remotamente al servidor SSH para administrarlo. Esto sería la regla. Esta sería la solicitud que se está estableciendo. Ya no sería las reglas que están guardadas en la memoria. Esta es la solicitud que viene de Internet. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a tomar esta regla y la va a comparar con toda la pila guardada en la memoria. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a compararla con el primer registro, tal, no se relacionan, no tiene sentido. Esta regla no tiene nada que ver con esa, porque esta habla del puerto 22 y aquella habla del puerto 10.000. No tiene dirección IP, así que ya con comparar los puertos es más que suficiente. Sigue y dice, mira, de puerto 22 y puerto 22, y aquí dice bloquéalo. Listo, entonces quedó bloqueado por ahora. Por ahora está, no se puede. Pero ¿qué pasa? Que no se ha terminado de leer todo. Listo, sigue con la siguiente regla. Puerto 3306, no tiene relación conmigo. Listo, no, paso a la que sigue. Puerto 20 y 21, no tiene relación conmigo. Paso a la que sigue. Puerto 80, permítelo. No tiene relación conmigo porque este es el puerto 22. Puerto 20 y 21 no es el mío. La IP tampoco es la mía. Listo. Puerto 3306 no es el mío, no es mi IP. Listo, sigo. Y aquí hay una coincidencia de IPs. ¿Listo? Y la IP prevalece sobre el puerto. Va primero porque aquí no se definió puerto. Y como aquí no se definió puerto, se asocia a todos los puertos. Entonces, automáticamente esta regla queda ok. Arriba estaba bloqueada, pero cuando llegó hasta acá quedó ok. Luego sigue aquí y dijo, listo, LO, esta no es mi interfaz. Perfecto, todo bien. O sea que se le permite la solicitud a ese usuario. ¿Listo? Ahora, resulta que la IP es la 224. Entonces, él viene aquí. Lo mismo, otra vez porque está armada la pila aquí. Nada, no se corresponde conmigo. Si se corresponde, está bloqueado. Pues no. No se corresponde conmigo, no es porque es otro puerto distinto. No se corresponde conmigo porque es el puerto 20 y 21. No se corresponde conmigo, es el puerto 80. No se corresponde conmigo porque no es ni el puerto ni es la IP. No se corresponde conmigo, no es puerto ni es IP. No se corresponde conmigo, no es la IP. Esta es 224 y acá termina en 234. No, esto no está asociado a la interfaz de localhost. La solicitud no está permitida. ¿Listo? Entonces, ¿sí está claro cómo funciona esto? Claro, bro. ¿Okay? Entonces, no es difícil, señores. Simplemente coloquen las reglas al revés a cómo serán implementadas. Y ya.
Si necesitan ayuda, hagan un dibujito, escriban las reglas en el orden en que se van a ejecutar. ¿Sí? Hagan la prueba de escritorio. Esta es la prueba de escritorio, señores. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Van a abrir el servidor web que trabajamos en la clase pasada y lo vamos a configurar. ¿Listo? Le vamos a dar unos permisos para para nuestra máquina. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ver cómo están las reglas de iptables actualmente. Para eso, simplemente escribimos el comando iptables, perdón. Escribimos el comando iptables espacio menos L mayúscula. Con ese comando yo puedo listar cómo están las reglas, pero ojo, no dije de qué tabla voy a trabajar. O sea que cuál es la tabla con la que voy a utilizar en este caso. Filter es la de por defecto. Ah, bueno, entonces filter. Entonces ahí están unas reglas ya definidas. ¿Listo? Esas son las reglas de iptable en este caso. La primera columna hace referencia a las políticas, en este caso todas son de aceptar, ¿cierto? Aquí hace referencia al protocolo del "-p definido. Miren que hay unos que dicen all, este dice ICMP, este dice all. Aquí hay unos valores opcionales que pues no están definidos para ninguna regla. Y esta es la cadena de input, ¿oyeron? Origen, cualquier IP. Destino, cualquier IP. Y aquí se manejan ya los valores particulares de estado de la conexión y los puertos de destino, en este caso, de las solicitudes. Miren que como esto tiene un servidor de base de datos, pues está permitido, pero está permitido para todo mundo. Tiene un servidor web que está permitido para todo mundo y un servicio SSH que está permitido para todo mundo. Tiene aquí un reject, si ven, un bloqueo. Ahora vamos a mirar esa regla. Y dice que está bloqueado con ICMP Host Prohibited. Ahora les explico qué quiere decir eso también. Hacia cualquier IP de origen o cualquier IP de destino. Y aquí hay un forward que también está bloqueado. ¿Listo? Con un reject. Cadena output no hay nada definido. ¿Qué quiere decir esto de que la cadena output no tenga nada definido? Siendo la política por defecto aceptar. ¿Listo? Porque miren que la política por defecto es aceptar. Que cualquier salida está permitida. O sea, todo lo que la máquina quiera salir hacia afuera. O sea, desde este servidor hacia afuera, él puede hacer lo que sea. ¿Listo? Eso quiere decir que si él tiene un troyano que se conecta con un puerto externo, desde él hacia el puerto de afuera cualquiera, está permitido. ¿Oyeron? Por eso es que es bueno también definir las reglas de output. Entonces, vamos a entrar aquí al archivo de configuración. Obviamente aquí simplemente es poner una política, por ejemplo, iptables, ¿verdad? Menos A input, respetando aquí la regla, ¿no? Espacio, podríamos poner menos S, pero minúscula, perdón, para la IP de origen. ¿Listo? Y podemos poner, voy a poner una IP cualquiera, 192.16, perdón, tengo el teclado numérico apagado. iptables menos A input. ¿Listo? Menos S y definimos la IP de origen 192.168.1.100. ¿Listo? El puerto menos P va a ser TCP y el puerto de destino menos de port va a ser, por ejemplo, el 21. ¿Listo? Y la regla menos J y en mayúsculas escribimos accept. ¿Listo? Escriban ustedes allá, por favor. Y le vamos a dar enter. Si todo está bien, no me debe salir ningún error. Si me equivoqué en algo, hay un error.
me lo va a decir. Pues me va a decir que hay un error. Deberé revisar letra por letra, porque en algo me equivoqué. Vamos a decirle ahora iptables, perdón, iptables menos L mayúscula. Y obviamente, como le puse el menos A, la regla se va a ubicar al final, ¿no? Y miren que ahí quedó de último. Miren que como le puse una IP de origen, ahora sí me aparece aquí en el source, porque le puse menos S, la IP que está aquí. ¿Listo? Pero como esto se apila, señores, debo tener claro que en este momento esta regla es la primera que se va a leer, por lo menos de la cadena input. ¿Listo? Y después, cuando se lea esta, donde se bloquea todo, esta regla va a quedar completamente anulada. ¿Listo? Así que no se va a poder conectar vía FTP. Lo que debemos hacer en este caso sería, pues, definir mejor esa regla, ¿cierto? Ahora, tengamos claro algo. Estas reglas previas salieron de algún lado. No se crearon aleatoriamente. Lo que pasa es que, como les dije en CentOS, hay un archivo que tiene ya estas configuraciones. Entonces, uno aquí va colocando las políticas. Por ejemplo, pongamos otra. iptables menos A input menos I. En este caso definimos la interfaz de entrada. Esta tarjeta tiene una sola. ETH0 espacio menos S espacio 200.25.41.7. ¿Listo? No voy a ponerle menos P. Voy a ponerle simplemente menos J ACEP para permitirle cualquier cosa a esa computadora. Pero, ojo, si observan las reglas, señores, se le permitirá a esta IP todas las conexiones que ella quiera hacer, pero siempre y cuando la interfaz de entrada sea esta. Quiere decir que si tiene varias tarjetas de red y esta IP, la solicitud de entrada viene por otra tarjeta, no se le permite nada. Se le permite solo si la interfaz de ingreso es la ETH0. ¿Listo? Entonces vamos a decirle iptables menos L para listar la regla. Y miren que se colocó debajo. ¿Listo? Se colocó debajo, se está permitiendo todo. No hay una definición aquí absoluta, así que se permite cualquier cosa. Y aquí en el all se permite todo. ¿Listo? Muy bien, miren que se van poniendo una debajo, una debajo, una debajo y así van. Y recuerden que las que están debajo son las primeras que se van a leer. Ojo, por cada cadena se hará su propia pila, ¿oyeron? Eso deben tenerlo pendiente. Y está pasando lo mismo. Aquí puede estar permitida al inicio, pero como esta es la primera que se lee y luego se lee esta de bloquear todo, pues listo, todo quedará bloqueado. Por eso es que en este tipo de firewalls, las últimas reglas que uno coloca son las de reject, las de drop o reject. ¿Listo? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a limpiar aquí la pantalla, es reiniciar el servicio de la computadora. Le voy a decir service iptables restart. ¿Listo? Esto solamente aplica para máquinas en sistemas operativos basados en Red Hat, porque él creó un servicio para iptables. Pero, por ejemplo, en sistemas Ubuntu, este comando no va a funcionar, porque no existe un servicio iptables en Ubuntu. Y listo. Se reinició todo y se bajaron las políticas. Vamos a decirle ahora para ver iptables menos L qué pasó. Si se dan cuenta, las reglas que yo puse se borraron. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estaban cargadas en memoria. Y cuando yo le dije al sistema restart, él reseteó las reglas y volvió a leer el archivo de configuración
que tiene estas reglas que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, vamos a ingresar a ese archivo. Para eso vamos a utilizar el editor V. Entonces, vamos a escribir todos, por favor, V espacio / etc sysconfig iptables. Listo. Aquí está el archivo que se configuró, que se creó en el sistema. Miren que no tiene el comando iptables, porque el archivo ejecuta el comando iptables para todas las líneas. ¿Listo? Muy bien. Aquí estamos definiendo el parámetro filter. ¿Listo? Para nuestra solicitud. Asterisco filter dice, estos parámetros de aquí son con la tabla filter. Parámetros por defecto ACEP, input, forward y output. Y estos son los contadores de los paquetes y de los bytes que se han leído. Y estamos inicializando todos los contadores a 0. Esta commit que está aquí al final es para manejar el sistema de manera transaccional y que si no se pueden ejecutar estas líneas, deshaga todo y lo deje como estaba antes. Aquí le decimos, aquí es como si yo dijera iptables menos I input menos M es para hacer match con algún valor particular de acá, que en este caso es con el state, con el estado, que el estado de la conexión sea alguno de estos dos, ya sea establecido o relacionado, y se vaya a permitir. ¿Qué quiere decir esta parte? Si ya la conexión está establecida, quiere decir que ya se conectaron inicialmente con anterioridad y lo que estamos haciendo es siguiendo la comunicación, porque tengo que validar todo otra vez por cada comunicación que se haga. Si ya se le permitió la conexión, pues de ahí para adelante todo tiene que estársele permitido. Entonces con esto podemos ahorrarnos una gran cantidad de reglas y decirle al sistema, hey, no verifiques todo, simplemente si ya te pudiste conectar, verifica eso. ¿Te pudiste conectar? Bueno, listo, deja pasar ese paquete. Si ese paquete está asociado a alguna conexión previa, déjalo pasar. Ahora, si el paquete es una conexión nueva, no, ahí sí no va, ahí sí procésalo por aparte. Entonces aquí dice, miren, ve, menos A input, menos P y CMP, menos J ACEP. ¿Qué estoy diciendo aquí? Voy a permitir el PIN. ¿Por qué? Porque el PIN son mensajes de control y CMP. Aquí, interfaz LO, permítele todo a localhost. Aquí, haz un match con el estado, pero que el estado sea nueva, o sea, una nueva solicitud. Luego haces un match con el protocolo TCP, que aquí se define como protocolo TCP. ¿Listo? Y el puerto de destino deberá ser el 22. En este caso, el servicio SSH. Y permítelo. Y miren que se le permite a todo el mundo. El 80, lo mismo. Como es nuevo, ya después las conexiones que no sean nuevas, porque vienen ya de la continuidad de la comunicación, ya no se van a procesar aquí, se van a procesar acá. Y todas las establecidas ya están permitidas. Entonces, bueno, y si viene una establecida por el 21 que no está aquí, pues nunca se debió haber establecido. ¿Por qué? Porque la primera vez que se hace la solicitud es una solicitud nueva. Así que el 21, el 20, el 53 nunca se van a establecer. Nunca van a pasar a este estado. ¿Por qué? Porque para pasar a este estado primero tuvieron que haber pasado por la solicitud nueva. ¿Ya ven? Entonces, por eso es que les digo que es necesario entender bien cómo se dan las comunicaciones para poder hacer este tipo de configuraciones. Entonces, se está permitiendo el 22, se está permitiendo el 80 y se está permitiendo el MySQL 3306. Y después, menos J drop. Miren que ni siquiera dice nada, solamente dice cualquier entrada, bloqueala. Acuérdense que con reget él responde, con drop no responde nada. Y miren esto, menos reget which, que viene a ser como rechaza con. ¿Con qué? Esto es para definir el tipo de mensaje de respuesta que le vas a indicar
al comando. Le vas a indicar siempre que rechaces la conexión, no importa cuál sea la razón, le vas a decir que está prohibida esa conexión. ¿Ya? Prohibido conectarte con ese equipo, como quien dice. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de mensaje de control. Está prohibida la conexión. La idea es que no importa qué tipo de solicitud de conexión te haga, si él la rechaza, él siempre va a decir lo mismo. Así que será muy difícil determinar si está detrás de un firewall o no. Y aquí, -a forward también rechaza los reenvíos. ¿Listo? Y luego commit. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restringir el servicio SSH a mi dirección IP, a la dirección IP de mi computadora Windows. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer primero? Pues averiguar la IP de mi computadora Windows. Entonces, van a buscar la dirección IP de su computadora Windows. ¿Cómo? Con el comando ipconfig puedo mirar la configuración de la red. Entonces voy a buscar en mi consola el comando ipconfig para averiguar la dirección IP de mi computadora. Profe, del Windows, no el de la máquina virtual, sino el del computador como tal, El ¿verdad? computador real. Ok. Mi IP es la 192.168.1.143. Entonces, lo que voy a hacer aquí, hacerlo sobre el puerto 80. Que ahí tenemos un servidor web. No quiero que ponerlos ahora a descargar un UTI ni nada por el estilo. Vamos a definir una IP de origen para los permisos hacia el puerto 80. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra dirección IP, ¿verdad?, de nuestra computadora, y después la vamos a cambiar y vamos a darnos cuenta que el servicio web ya no nos va a funcionar porque el firewall nos lo va a estar bloqueando. Voy a darle la combinación de teclas Control Alt F2 para que me abra otra ventana. Y voy a ingresar aquí. Quiero ver la IP de mi computadora Linux. Tengo la IP 192.168.1.130. Muy bien. Ahí puedo ver que actualmente tengo acceso al servidor. ¿Listo? Esta es la página web que tiene almacenada ese servidor web. Entonces, primero vamos a colocar la IP de nosotros y vamos a ver que la conexión se mantiene. ¿Listo? Entonces, le pueden dar Control al F2 para que les abra otra ventana y averigüen la dirección IP de su computadora. Muy bien. Entonces, en la línea que tiene asociado el puerto 80, vamos a agregarle un parámetro adicional. Puede ser en cualquier lado. Vamos a decirle hay que presionar la tecla I para poder escribir. Tiene que verse debajo de la palabra insert. Entonces vamos a decirle aquí en la del servicio web, vamos a decirle -S espacio y le ponemos la IP de nuestra computadora. 192.168.1.124 es la IP que tiene mi computadora Windows, ¿no? Ojo, mi computadora Windows. Perdón, 143 dije yo. Para guardar, señores, le damos la tecla escape, 2 puntos. Miren los 2 puntos cómo se están escribiendo debajo. Ahí es donde tienen que escribirse. Si no se están escribiendo debajo, sino allá arriba, bórrenlo y denle la tecla escape. Y la tecla después W y Q. Miren que se están escribiendo debajo. ¿Cómo, profe? No lo escuché, disculpe. Presionen la tecla escape, estando en iptables, presionen la tecla escape, escriben los 2 puntos WQ, como dicen, como se ve en la imagen que está escrito abajo, lo que está escrito 2 puntos WQ que están abajo. Ojo, 2 puntos, no punto.
Eso es para guardar y salir. O sea, write, quit. Le doy enter. Claro que sí. Damos enter. Y ya con eso se sale y guardó el archivo. Digo que si dijo written, pues se guardó. Listo. Una vez guardado, yo debería reiniciar el servicio. Porque miren cómo estamos ahora. iptables -L, así sin reiniciar ni nada. Ahí está la regla HTTP sin ninguna IP asociada. ¿Listo? Ahora vamos a decirle entonces, vamos a limpiar aquí la pantalla. Vamos a decirle service iptables, iptables restart, como hicimos ahorita. Service iptables restart. Esto es, reiníciame el servicio de iptables. Listo. Si todo me salió ok, fue porque la política está bien escrita. Si me salió algún error, me equivoqué en algo. ¿Vieron? Y si le digo ahora iptables espacio menos L mayúscula, miren que ahora el servidor HTTP tiene definido, bueno, tiene aquí un PC01, lo que pasa es que así se llama mi computadora. Y él registró el nombre de la computadora. ¿Ya? Entonces, la conexión hacia el puerto 80 de mi PC, el PC que se llama PC-1, que es la IP 192.168.143, tiene permitida la conexión al servidor web. ¿Cómo verificamos que esto sea cierto? Sencillo, me voy al navegador y si actualizo la página y carga, tengo permiso. Vamos a cambiarnos. Actualicemos aquí. Enter. Listo, ahí cargó. Ahí cargó, o sea que tengo el permiso. No me lo he quitado. Sigo teniendo el permiso. Volvamos a entrar a iptables nuevamente. Con las flechas hacia arriba, señores, voy repitiendo los comandos hasta encontrar el comando que es el que me sirve. El v/etc/sysconfig/iptables. Y lo único que vamos a cambiar aquí, señores, vamos a cambiarle un numerito aquí. Cualquier numerito que le pongas aquí, vamos a cambiarlo. Vamos a poner aquí un 2. ¿Listo? Para hablar de otro equipo distinto. Muy bien. Otra vez, escape, 2 puntos, WQ, para guardar y salir. Y volvemos a reiniciar el servicio. Service iptables restart. Listo, ahí aplico las políticas. Si le digo iptables -L, me lista las reglas como quedaron. Y miren que ahora la regla que está permitida para el servicio HTTP tiene la IP 192.168.2.143. Esa no es la IP de mi computadora. Entonces, actualmente esta es la única computadora que tiene permiso de conectarse a ese servidor. Vamos a actualizar a ver qué pasa. Enter. Miren que esta vez se queda ahí pensando. ¿Por qué? Porque el firewall me está bloqueando la conexión. Ya no me está permitiendo que me conecte a ese servidor web. ¿Sí? Ahorita me va a salir algún error ahí de que no se pudo conectar con el servidor. Ahí está. No se puede acceder al sitio. ¿Ya ven? Entonces, en este caso, estamos bloqueando el acceso a ese servidor. Ahora mismo tendríamos que tener, en este caso, una computadora con esta dirección IP 192.168.2.143, que es la única que se podría conectar. Pues como yo no tengo una computadora así, no puedo probar para
para verificar la conexión. Voy a arrancar mi máquina Windows vulnerable a ver. Vamos a darle ipconfig. Y ahí está la dirección IP que tiene mi computadora. Vamos a hacerle un ping para ver si alcanzamos a la computadora. Ping 192.168.1.130. Miren que ahí sí hace ping, ¿listo? Pero si me voy a navegar en internet, bueno, a navegar en ese servidor, no debo poder navegar, porque el ping sí está permitido, pero el servidor, el puerto 80, no. Esta IP es la 149, la de esta computadora. .192.168.1.130. ¿Listo? Y no está navegando. Miren que tiene internet y todo, pero no está llegando, no tiene permiso de conectarse a ese servidor. ¿No? Recordemos que tiene el IP 149. Bueno, vamos a cambiarnos enseguida acá. Ya ahí cargó el error, ya no se puede acceder al sitio. Entonces, voy a entrar aquí a la máquina otra vez, al servidor. Voy a entrar otra vez al archivo de configuración. Y lo que voy a hacer es que voy a agregar una regla más idéntica a esta con el puerto 80. Yo puedo copiarlo aquí enseguida. Para eso puedo presionar la tecla Y 2 veces. Y le doy luego la tecla P para pegarla donde quiero que se ubique. Y listo. Ya dupliqué la regla. Y es copiar. P es pegar. ¿Listo? Y de yema y P de pegar. Y aquí le voy a poner la IP de esa computadora Windows con la tecla I para poder escribir 1 y la IP es la 149. ¿Listo? Entonces, esta no existe. ¿Listo? No está registrada. Pero esta sí es la computadora Windows que tengo allá. Voy a darle escape, WQ, y voy a reiniciar otra vez el servicio. Service, iptables, restart. Listo. Si no aprenden IPTU, por lo menos aprenden a resetearlo. Vamos a verificar iptables -L. Miren, me identificó el nombre de la máquina, de la computadora, dice vulnerable. Y los dos se asocian al HTTP. ¿Listo? Verifiquemos a ver ahora. Listo, ya conectó. ¿Sí ven? Ahí conectó la máquina virtual porque tiene la IP permitida para la conexión. Veamos qué pasa en la máquina Windows, en la máquina Windows real. Seguimos sin conexión. ¿Sí ven? Entonces, iptables es así. Tú puedes definir las reglas, las políticas, lo que quieres permitir, lo que quieres denegar. Lo que tienes que saber es en qué orden la vas a colocar. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a colocar la regla para esta computadora, pero la voy a colocar en un espacio, digamos que no válido para mi sistema. Volvemos a entrar otra vez. Vamos a limpiar pantalla aquí. Volvemos a entrar nuevamente al archivo. Listo. Voy a copiar esta regla que está aquí. Esta, que es la que tiene la IP más parecida. Voy a decirle YY y la voy a pegar acá. Y voy a poner la IP de la computadora. Ahora sí la voy a poner bien. 1. Miren que la regla está al final.
al final de toda la cadena input. Está después del reject que está aquí. ¿Qué creen que va a pasar? Nuevamente, service iptable restart. Veamos qué pasó. Seguimos sin conexión, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque él está apilando las reglas. Él está apilando las reglas. Así que primero ejecuta esta, donde se le permite la conexión al puerto 80. Después dice bloquea todo. ¿Listo? Y estas ya vienen después. Si nos pasamos a la máquina Windows virtual, nos vamos a percatar que sigue activa, ¿sí? Ella sí se puede conectar. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cambiar el lugar de la regla. Entonces voy a copiarla aquí y la voy a pegar acá arriba. No importa si queda después de la regla del 3306. A la hora del T, esta regla no contradice a esta. Y esta de aquí la voy a borrar. ¿Listo? Miren que ahora está antes del bloqueo. La última del input es la del bloqueo. Entonces bloquea todo y luego permite esto. Volvemos a reiniciar el servicio. Pasémonos a la máquina Windows real ahora. Miren que ahora sí conectó. ¿Sí ven? Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma y en el orden como se colocan las reglas. Ustedes deben entender cómo funciona una pila. La primera regla es la que se va a poner al fondo. Y luego simplemente se van a comenzar a leer en el orden inverso en el que fueron escritas. ¿Sí? Entonces, si tú colocaste una regla y tú estás seguro que la pusiste bien, porque la escribiste completa y cuando verificas, viste si todas las letras están bien escritas, pues entonces ahora verifica el orden. Entonces, aquí tenemos, esta es la opción de configuración de la propia máquina. Y acá después tenemos otras configuraciones que vamos a ver en la próxima clase de la LAN con salida a internet, ¿cierto? Que tiene estas opciones de configuración. Se las voy a dejar ahí para que las puedan ir analizando. La LAN con internet y lo que se conoce como una DMZ. Una DMZ es lo que se llama una zona desmilitarizada. Es el espacio de la red donde se ubican los servidores que deben ser de acceso público. Por ejemplo, esta dirección, este servidor que está de este lado, que está ubicado en la famosa DMZ. Esta es la red LAN de la empresa y esto es Internet. Entonces la idea es que este servidor sea accesible desde acá, desde Internet. ¿Listo? Y para eso hay que hacer un NAT para poder llegar hasta acá. Entonces, este servidor es un servidor, pues, no sé, web, no sé, no recuerdo, hay que mirar a ver acá. Sí, es un servidor web. Entonces, cuando desde acá quieran entrar al servidor web, el firewall se encargará de mandarlo al servidor correcto. Entonces, esto es la DMZ, donde están los servidores que deben ser de acceso público. Por ejemplo, el servidor web de la americana debe estar en la DMZ de la americana, pues, si es que tienen DMZ. Y esto de acá es la red LAN. Entonces, aquí también está el archivo de cómo configurar esa parte. ¿Listo? Lo mismo, DMZ, pero ahora la IP que está aquí es pública. ¿Listo? Acá la IP es privada. Y como la IP es privada, toca hacer un NAT para que sea accesible desde Internet. Acá no, porque ya la IP es pública. ¿Listo? Bueno, señores, entonces dejamos la clase hasta aquí y ya nos veríamos en la próxima clase para hacer la configuración de iptable ya de un firewall de borde como tal.